Puedes tomar asiento, pero no te hagas ilusiones. Aquí no eres bienvenido. Aquellas palabras que salieron de la boca de mi muchacho se clavaron como puñales afilados en lo más hondo de mi ser. Allí estaba yo, en el sitio para comer más lujoso de la ciudad, rodeado por mis parientes que me miraban como si fuera un pobre cualquiera. Lo que ninguno de ellos se imaginaba es que yo había cubierto la cuenta total de aquella comida. Si esta narración te conmueve, síguenos. Cada día compartimos una nueva vivencia que bien podría ser la tuya. Dinos desde qué lugar nos ves. Mi nombre es Eduardo Morales Santibáñez. Cuento con 62 años y esa noche me di cuenta de que el afecto de un padre tiene el poder de transformarse en la afrenta más amarga de su existencia. Me encontraba en el restaurante El Palacio Dorado, uno de esos establecimientos donde el precio de un solo platillo es equivalente a todo lo que yo conseguía juntar en 7 días. Mi hijo Rodrigo había organizado ahí la celebración de su cumpleaños número 35. Yo llegué justo a tiempo, como siempre, vestido con mi mejor camisa de color azul suave, la cual había planchado 3 veces esa tarde, y mis zapatos oscuros que había pulido hasta que reflejaban la luz como espejos. Al ingresar al lugar, sentí el golpe fresco del aire acondicionado en mi rostro y oí el ruido distinto de mis zapatos sobre el suelo de mármol pulido. Distinguí la mesa grande al fondo, adornada con telas blancas y vasos de cristal que brillaban con las luces doradas del techo. Toda mi parentela estaba reunida. Rodrigo, con un traje gris de marca cuyo valor yo sabía que superaba mis ingresos de un par de meses. Su mujer, Patricia, con un vestido escarlata que lograba que todos los empleados de servicio la voltearan a admirar. Y mi pequeño nieto Santiago, de 8 años, absorto en su tableta electrónica mientras aguardaba la llegada de los alimentos. Me dirigí hacia el lugar de la mesa con el corazón golpeando fuerte en mi pecho, sosteniendo con ambas manos el obsequio que había conseguido para Rodrigo. Una billetera de piel genuina italiana que me había costado 1,500 pesos. Ese dinero lo había logrado ahorrar al vender piezas viejas en el taller donde echaba horas los fines de semana. «Felicidades por tu cumpleaños, hijo», exclamé desde lejos, mostrando el paquete envuelto en un papel reluciente. Pero cuando me paré junto a la mesa, Rodrigo ni siquiera se movió de su asiento. Me examinó de pies a cabeza, como si estuviera decidiendo si yo merecía estar allí, en ese sitio tan refinado donde él se sentía como un monarca. «Puedes tomar asiento», me dijo con una voz glacial que nunca le había escuchado, señalando con un dedo un lugar vacío al otro extremo del mueble, lo más alejado posible de su posición. «Pero que no te quepa duda, padre, no eres bienvenido aquí». Aquellas frases me golpearon como si me hubieran arrojado ladrillos al estómago. El murmullo del local siguió igual. Los camareros continuaron su andar. La música ambiental siguió su curso. Pero para mí todo el mundo se había detenido. Patricia se quedó inmóvil. Mis familiares políticos bajaron la vista. Y Santiago, mi nietecito, me preguntó con esa franqueza infantil que te desgarra el alma: «¿Por qué le hablas así a mi abuelo?» «Papá». Yo me quedé quieto, parado como un ingenuo, sintiendo cómo el bochorno subía desde mis pies hasta la cabeza. Los comensales de las mesas cercanas nos habían volteado a mirar. Una mujer de edad avanzada me observó con pesar, como si hubiera sido testigo de algo muy íntimo y penoso. El mesero que se acercaba para tomar nuestro pedido se retiró con cuidado, dándose cuenta de que un asunto muy doloroso y personal se desarrollaba en esa mesa. Solo pude avanzar hacia esa silla solitaria, arrastrando mis pies como si cargaran un peso enorme, preguntándome qué error tan grave había cometido para que mi propio hijo me tratara como a un total desconocido. Lo que Rodrigo ignoraba, lo que absolutamente ninguno de ellos sabía, es que yo había visitado ese mismo lugar exactamente una semana antes. Había conversado con el señor Ramón, el administrador, un hombre de mi edad que me recordaba a mi propio padre por la costumbre de doblar las mangas de su camisa mientras trabajaba. Le expliqué que mi hijo iba a celebrar su fiesta ahí, que yo deseaba darle una sorpresa, que no quería que se preocupara en lo más mínimo por la cuenta. «¿Cuántas personas asistirán?», me preguntó el señor Ramón. «Unas 15», le respondí. «Entonces permítame hacer la suma».
Sacó su pequeña calculadora y, tras unos minutos, me dijo: «Serán 4.500 pesos. Señor Morales». 4.500 pesos era justo el salario de un mes de mi empleo de medio tiempo en el taller del señor Casimiro, arreglando autos viejos y comercializando repuestos usados, pero no lo pensé dos veces. Saqué del bolsillo el sobre de papel manila donde guardaba mis ahorros, un capital que había acumulado poco a poco durante 6 meses, negándome hasta un simple refresco en la comida con tal de conseguir esa cantidad. «Aquí lo tiene», le dije al señor Ramón entregándole los billetes arrugados de 100 pesos. «Quiero que mi gente coma lo mejor. Mi hijo está de plácemes y no deseo que se preocupe por nada en absoluto». Mientras me sentaba en esa silla del extremo, recordé la sonrisa del señor Ramón al recibir el dinero. «Su muchacho tiene mucha fortuna de tener un padre como usted, señor Morales», me había dicho. «No muchos papás harían algo así». Yo le había contestado: «Es que uno siempre quiere ver feliz a su familia, ¿no es así?». Ahora, al presenciar a Rodrigo hablándome con tal desprecio, me preguntaba si el señor Ramón seguiría pensando lo mismo de mí. Me cuestionaba si había sido un ingenuo al gastar mis últimos ahorros en una cena para alguien que me veía como una carga. Durante la hora siguiente, fui completamente invisible para los presentes en esa mesa. Rodrigo hablaba de sus logros laborales, de cómo había conseguido un ascenso importante, de sus planes de comprar una casa más grande en un barrio elegante. Patricia añadía comentarios sobre lo talentoso que era su esposo, sobre cómo él había alcanzado todo gracias a su esfuerzo individual. Mis cuñados se mostraban admirados, preguntando detalles sobre su puesto y felicitándolo por cada triunfo. Nadie me dirigió la palabra, nadie preguntó cómo me encontraba. Era como si yo fuera un espectro sentado en ese comedor. Consumí mi porción de carne asada en silencio, masticando despacio mientras escuchaba a mi hijo narrar su vida como si fuera una película exitosa. «Nadie me ha regalado nada», repetía con orgullo. «Todo lo que poseo me lo he ganado con mi propio sudor». Cada frase era como una punzada dolorosa en mi corazón. Yo rememoraba las noches que trabajé horas extras para costear su educación privada, las veces que tuve que vender mis herramientas para cubrir sus necesidades, los préstamos que solicité para que él no tuviera que preocuparse por absolutamente nada. Pero allí estaba él, borrándome de su historia como si yo jamás hubiera existido. Cuando llegó el momento de liquidar la cuenta, Rodrigo sacó su tarjeta de crédito dorada con una expresión de triunfo. «Esta cena la cubre un hombre que se forjó a sí mismo», le comentó a Patricia mientras le daba un beso en la mejilla. Todos en la mesa aplaudieron. Fue justo en ese instante que el señor Ramón se acercó a nuestra mesa con una sonrisa amable. «Disculpen la interrupción», dijo con cortesía, «pero el monto ya ha sido cubierto desde la semana pasada». Rodrigo frunció la frente, confuso. «¿Cómo que está cubierta? Debe haber un error». El señor Ramón me miró directamente a mí y sonrió. «No hay equivocación, joven. Su papá ya lo pagó todo por adelantado». El silencio que vino después fue tan denso como el que precede a un gran temblor de tierra. Para que entiendan por qué esa noche mi alma se hizo pedazos, deben conocer mi origen. Mi vida comenzó en un pequeño poblado de Michoacán llamado Santa Clara del Cobre, donde mi padre, Evaristo Morales, trabajaba desde que el sol aparecía hasta que se ocultaba, golpeando el cobre para fabricar ollas y sartenes, que luego vendía en el mercado de Pátzcuaro por 30 pesos cada una. Éramos 8 hermanos y yo era el mayor de todos. Por eso, al cumplir los 12 años, mi padre me sentó bajo el árbol de mango que teníamos en el patio de nuestra casa de barro y me dijo con los ojos llenos de lágrimas: «Eduardo, hijo, necesito que abandones la escuela. Sin tu ayuda, tus hermanos no tendrán qué comer». Esa misma semana dejé los libros y me puse a aprender el oficio de mi padre. Mis manos infantiles se llenaron de callos por el martillo. Mis dedos se quemaron incontables veces con el metal caliente y mis aspiraciones de ser maestro, como el señor Refugio, se fueron apagando poco a poco. Mientras otros niños de mi edad jugaban canicas en la plaza o correteaban a las gallinas, yo estaba en el taller de mi papá, sudando bajo el sol del mediodía, asimilando que la vida era solo trabajar y nada más.
Pero cada noche, cuando mi madre, Esperanza Santibáñez, me agradecía por apoyar a la familia, yo me hacía la promesa de que mi hijo jamás pasaría por lo mismo que yo. A los 18 años, cuando ya dominaba el arte de trabajar el cobre y había contribuido a que mis hermanos menores pudieran seguir sus estudios, mi padre me llamó de nuevo bajo el árbol de mango. Esta vez me comunicó algo que cambió el rumbo de mi vida. Eduardo, aquí en este pueblo no hay futuro para ti. Eres demasiado listo para seguir golpeando cobre toda tu vida. Vete a la capital. Busca tu propio camino y cuando tengas hijos, dales lo que nosotros no pudimos ofrecerte. Con 500 pesos que había reunido al vender unas cazuelas propias y una maleta de cartón prestada por mi tío Abundio, tomé el autobús con destino a la Ciudad de México. El último recuerdo que tengo de mi pueblo es ver a mi padre despidiéndose con la mano, mientras las lágrimas le mojaban el rostro. Llegué a la metrópoli sin conocer a nadie, durmiendo en la terminal de autobuses de Observatorio las 2 primeras semanas, aseándome en los servicios públicos del mercado de San Juan y comiendo solamente tortillas con sal, pues no me alcanzaba para más. Por las mañanas caminaba por las calles buscando un puesto, tocando puertas en talleres de autos, en fábricas, en cualquier sitio donde pensara que pudieran necesitar a alguien con habilidad manual. Después de 20 días de escuchar, no hay vacantes, vuelva la próxima semana. No tenemos nada para usted. Llegué al taller El Chasis de Oro en la colonia Doctores, donde el señor Aurelio Vázquez vio mis manos llenas de durezas y me dijo: «Tú sabes trabajar, muchacho. Empiezas mañana mismo». En ese taller viví los mejores años de mi juventud. Don Aurelio no solo me enseñó a reparar coches, sino que me mostró a interpretar los manuales, a tratar con respeto a los clientes y, lo más crucial, me enseñó que un hombre honesto siempre tendrá un empleo. «Eduardo», me decía mientras me indicaba cómo sustituir una caja de velocidades, «la diferencia entre un buen mecánico y uno malo no radica en las herramientas que posee, sino en el deseo de aprender que lleva por dentro». Yo trabajaba de lunes a sábado desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, y los domingos los dedicaba a estudiar en la Biblioteca Vasconcelos, leyendo libros de mecánica y administración que me costaba entender, pero que sabía que algún día me serían de utilidad. A los 25 años conocí a Carmen Rebeca Herrera Aguirre, una muchacha encantadora que trabajaba en la tortillería La Providencia, a 3 cuadras del taller. Todos los días pasaba por ahí a comprar las tortillas para mi almuerzo y poco a poco comenzamos a conversar. Carmen tenía una sonrisa que me alegraba toda la semana y una manera de hablar tan dulce que me hacía olvidar el agotamiento del trabajo. Nos hicimos novios después de 6 meses de invitarla a pasear por el Parque de los Venados cada domingo. Nos casamos 2 años después en la iglesia de San José con una ceremonia sencilla, pero repleta de afecto, donde solo asistieron nuestras familias y algunos amigos del taller. Nuestro viaje de bodas fue un fin de semana en Xochimilco, navegando en una trajinera que nos prestó un amigo de don Aurelio, degustando quesadillas de flor de calabaza y bebiendo pulque, mientras los mariachis nos cantaban las mañanitas, ya que Carmen les había dicho que éramos recién casados. Recuerdo que esa noche, en el hotelito económico donde nos alojamos, Carmen me abrazó y me dijo: «Eduardo, vamos a tener hijos muy felices porque tendrán un papá que sabe lo que es trabajar con amor». Yo le prometí que nuestros hijos jamás experimentarían las carencias que yo viví, que tendrían todas las oportunidades que a mí me faltaron. Cuando Rodrigo nació el 23 de septiembre de 1989, lloré como nunca antes lo había hecho. Tenía entre mis brazos la razón fundamental de mi vida, mi oportunidad de darle a alguien todo aquello que yo nunca tuve. Era un bebé perfecto, con los ojos grandes y oscuros de su madre y las manos largas que había heredado de mí. Carmen estaba exhausta por el parto, pero radiante de felicidad. «Mira a tu hijo, Eduardo», me dijo con una voz fatigada pero llena de amor, «que este niño tendrá el padre más dedicado del mundo». Esa noche me quedé despierto junto a la cuna, observando cómo respiraba, jurándole en silencio que él nunca sabría lo que es padecer hambre. Nunca tendría que abandonar sus estudios, ni irse de su hogar en busca de un futuro mejor.
Desde que Rodrigo comenzó a caminar, yo empecé a trabajar turnos dobles para ahorrar dinero para su educación. Por las mañanas, laboraba en el taller de don Aurelio y por las tardes me iba a otro lugar donde arreglaba coches de particulares. Llegaba a casa a las 10 de la noche con las manos negras de aceite y el cuerpo agotado por el esfuerzo. Pero cuando veía a Rodrigo corriendo hacia mí y gritando «¡Papá!», todo el cansancio se esfumaba. Carmen me tenía la cena lista y me contaba todo lo que el niño había hecho durante el día, que había aprendido una nueva palabra, que había terminado un rompecabezas, que le gustaba mucho cuando ella le leía historias antes de dormir. Cuando Rodrigo cumplió 5 años, lo inscribí en el mejor jardín de niños privado que pude costear, aunque eso significara que yo también tendría que trabajar los domingos. «Hijo», le decía mientras lo llevaba de la mano a su escuela, «tú vas a estudiar todo lo que desees. Vas a ser un hombre preparado, no como tu papá que tuvo que dejar la escuela». Rodrigo me abrazaba y me decía, «Yo quiero ser como tú, papá. Quiero reparar coches». Pero yo siempre le respondía, «No, hijito, tú harás algo mucho mejor. Trabajarás en una oficina con las manos limpias y un traje elegante». Carmen me decía que no estaba mal que el niño quisiera seguir mis pasos, pero yo tenía muy claro que Rodrigo iba a tener un destino distinto al mío. Los primeros 10 años de la vida de Rodrigo fueron los más felices de mi existencia. Cada día que pasaba, yo veía cómo se transformaba en un niño inteligente, aplicado, lleno de sueños. Obtenía siempre las mejores calificaciones, participaba en obras de teatro escolares, ganaba concursos de matemáticas. Todos los profesores me aseguraban que mi hijo era especial, que tenía un futuro brillante. Yo me sentía el padre más orgulloso del planeta. Carmen y yo hacíamos planes para el futuro de Rodrigo, que iría a la universidad, que tendría una carrera, que nos daría nietos que también serían estudiosos. Nunca imaginé que ese niño que me abrazaba todas las noches, antes de dormir, que me decía «Te quiero mucho, papá», con tanto afecto, un día me diría que no era bienvenido a su mesa. Cuando Rodrigo cumplió 15 años, supe cuál sería mi sacrificio más grande. Tendría que vender la pequeña vivienda que Carmen y yo habíamos comprado en la colonia Álamos. Era una casa modesta, pero nuestra, con un par de cuartos, un patio donde Carmen cultivaba sus plantas de hierbabuena y albahaca y un garaje donde yo guardaba mis herramientas. Habíamos tardado 12 años en pagarla, pero al ver los costos de las colegiaturas de las preparatorias privadas, supe que no había otra opción. «Carmen», le dije una noche mientras cenábamos tacos de quesadilla y frijoles refritos, «tenemos que vender la casa. Rodrigo necesita estudiar en el colegio americano si queremos que ingrese a una buena universidad». Carmen se quedó callada un momento, observando las paredes que habíamos pintado juntos, y luego me dijo, «Haz lo que sea necesario, Eduardo. Por nuestro hijo, cualquier esfuerzo es valioso». Vendimos la casa por 300,000 pesos y nos fuimos a rentar un departamento chico en la colonia obrera, donde el ruido de los camiones no nos dejaba descansar y donde Carmen tenía que subir 4 pisos cargando las bolsas del mercado porque no había ascensor. Pero cada mañana, cuando veía a Rodrigo salir con su uniforme azul marino del colegio americano, llevando su mochila repleta de libros en inglés, yo me sentía el hombre más exitoso del mundo. «¿Cómo te fue en la escuela, hijo?», le preguntaba todas las tardes al llegar. «Muy bien, papá», me respondía siempre. «Hoy vimos química orgánica y matemáticas complejas». Yo no entendía ni la mitad de lo que me contaba, pero me llenaba de satisfacción saber que mi hijo estaba aprendiendo cosas que yo ni siquiera podía imaginar. Durante esos 3 años de preparatoria, trabajé como nunca lo había hecho. Además del taller de don Aurelio, conseguí un puesto los fines de semana en un taller de la colonia Roma, donde reparaban coches de lujo. Mis manos se hicieron expertas en marcas como BMW, Mercedes-Benz y Audi, autos que valían más que todo lo que yo había ganado en mi vida. Los dueños de esos vehículos llegaban vestidos con ropa de marca que costaba lo que yo ganaba en 6 meses, hablando por teléfonos que parecían computadoras, quejándose, porque debían esperar 2 horas a que les entregara su coche. «Oiga, mecánico», me decían sin siquiera mirarme, «apúrese que tengo una reunión importante».
Yo solo agachaba la cabeza y seguía trabajando, soñando con que algún día mi hijo sería como ellos, triunfador, respetado, importante. El día que Rodrigo se graduó de la preparatoria con máximos honores, sentí que todo mi sacrificio había valido la pena. Estaba de pie en el auditorio del colegio, con mi único traje de gala que había mandado a limpiar y planchar, especialmente para la ocasión, viendo cómo mi hijo subía al podio a recibir su título. Carmen lloraba de alegría a mi lado, apretándome la mano. «Lo conseguimos, Eduardo», me susurró al oído. «Nuestro hijo será alguien en la vida». Cuando Rodrigo bajó del estrado y caminó hacia nosotros con su toga y birrete, lo abracé con todas mis fuerzas. «Estoy muy orgulloso de ti, hijo mío», le dije con la voz entrecortada. «Ahora sí, a la universidad. Serás ingeniero como siempre quisiste». Rodrigo me devolvió el abrazo y me dijo: «Gracias por todo, papá. Sin tu ayuda nada de esto habría sido posible. Para poder pagar la universidad, tuve que realizar el sacrificio más doloroso de mi vida. Vender las herramientas que mi padre me había dejado en herencia, aquellas piezas de cobre que él había forjado con sus propias manos en Santa Clara del Cobre. Eran martillos, cinceles, limas, todo hecho a mano por mi padre durante años de trabajo. Cuando las llevé a la casa de préstamos, el señor Silvestre, el dueño, las tomó y las pesó como si fueran metal inservible. «Le doy 8,000 pesos por todo», me dijo sin mirarme a los ojos. 8,000 pesos por el esfuerzo de toda la vida de mi padre. Pero necesitaba ese dinero para la matrícula de Rodrigo en la Universidad Iberoamericana. Esa noche llamé a mi padre en Santa Clara. «Papá», le dije con la voz temblorosa, «tuve que vender tus herramientas». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego mi padre me dijo: «Está bien, hijo. Para eso sirven las herramientas, para ser usadas. Si sirvieron para que tu muchacho estudie, entonces cumplieron su cometido». Durante los 5 años que Rodrigo cursó la carrera de Administración de Empresas, yo seguí trabajando día y noche para pagar sus cuotas, sus libros, sus gastos escolares. Carmen también tuvo que empezar a trabajar, vendiendo comida casera en el mercado de Medellín para ayudar con los gastos. Rodrigo estudiaba en una universidad donde todos sus compañeros llegaban en autos nuevos. Vestían ropa de diseñador, hablaban de sus viajes a Europa como si fuera algo cotidiano. Yo me daba cuenta de que mi hijo a veces se sentía apenado cuando yo lo recogía en mi coche viejo del 95, con las manos aún manchadas de grasa, pues venía directamente del taller. «Papá», me dijo una vez, «mejor nos vemos en la estación del metro». Es que mis compañeros... No terminó la frase, pero yo entendí perfectamente. No quería que sus amigos adinerados vieran a su padre mecánico. El día de su graduación universitaria, Rodrigo se veía muy apuesto con su toga y birrete. Había conseguido un empleo en una empresa multinacional antes de terminar sus estudios, algo que, según él, era muy difícil de lograr. «Papá», me dijo esa noche durante la cena de festejo en un restaurante del centro, «ya no tendrás que esforzarte tanto. Yo voy a tener buenos ingresos y te ayudaré». Carmen y yo nos abrazamos llenos de emoción. Pensamos que por fin podríamos descansar un poco, que disfrutaríamos el resultado de tanto sacrificio. «Estamos muy orgullosos de ti, hijo», le dije. «Todo lo que hicimos valió la pena». Rodrigo sonrió y me dio un abrazo. «Eres el mejor padre del mundo», me dijo. «Nunca olvidaré todo lo que hiciste por mí». Esas fueron las últimas palabras cariñosas que escuché de mi hijo. 3 meses después de graduarse, Rodrigo conoció a Patricia Mendoza Villarreal en una fiesta de la compañía donde trabajaba. Patricia provenía de una familia con dinero. Su padre era dueño de varias tiendas de ropa en Polanco, y su madre se dedicaba a la decoración de interiores en casas de personas ricas. Desde la primera vez que Rodrigo me la presentó, noté que ella me miraba como si yo fuera algo sucio. «Mucho gusto, señor», me dijo cuando le extendí la mano para saludarla, pero era evidente que no quería tocarme. Venía vestida con prendas que parecían costosísimas. Olía a un perfume dulce que me mareó y hablaba con un acento que sonaba a televisión. «¿Y a qué se dedica usted?», me preguntó. «Soy mecánico», le respondí con orgullo. Patricia sonrió, pero era una sonrisa fingida, de esas que pones cuando te cuentan algo que no te agrada, pero debes disimular.
Desde que Rodrigo comenzó a salir con Patricia, todo se transformó en nuestra relación. Ya no venía a visitarnos todos los domingos como antes. Ya no me contaba cómo le iba en su trabajo. Ya no me pedía consejos sobre nada. Cuando lo llamaba por teléfono, siempre estaba ocupado. Siempre tenía algo importante que hacer. «Papá, luego hablamos que tengo prisa», me decía. «Papá, no puedo ir el domingo. Patricia y yo tenemos planes». Carmen se daba cuenta de que algo andaba mal. «Eduardo», me decía por las noches, «nuestro hijo está cambiando, ya no es el mismo de antes». Yo intentaba defenderlo. «Es normal, mujer. Está enamorado. Está iniciando su vida. Ya verás que pronto todo vuelve a ser como era». Pero en el fondo de mi alma, yo sabía que Patricia le estaba llenando la cabeza de ideas que nos separaban cada vez más. El primer comentario doloroso que escuché de Patricia fue durante la fiesta de compromiso que organizaron en casa de sus padres. Aquella era una mansión inmensa en la zona de lujo, con un jardín enorme, una piscina y meseros muy elegantes ofreciendo aperitivos sofisticados que yo ni siquiera sabía cómo se probaban. Carmen y yo llegamos con la mejor ropa que teníamos, pero nos sentíamos totalmente fuera de lugar. Patricia estaba presentando a Rodrigo a todas sus amigas. «Él es mi prometido», les repetía. Terminó sus estudios con las mejores notas en la Ibero y ya es un jefe importante en una empresa gigante a nivel mundial. Él mismo se pagó toda su carrera. Es un hombre que surgió desde cero. Yo estaba a unos pasos de distancia escuchando todo aquello. Rodrigo no me corrigió. No dijo que yo había pagado su universidad. No mencionó que tuve que vender mi casa y hasta las herramientas de mi padre para que él pudiera estudiar. Se quedó callado, dejando que Patricia contara esa falsedad. Esa noche, cuando Carmen y yo volvimos a nuestro pequeño piso en el barrio obrero, me senté en la mesa de la cocina y lloré desconsoladamente, como no lo hacía desde que era niño. «¿Qué hice mal, Carmen?», le pregunté a mi esposa. «¿Por qué mi hijo se avergüenza de mí?». Carmen me abrazó fuerte y me dijo: «No hiciste nada equivocado, Eduardo. Simplemente formaste a un hijo desagradecido. Eso es todo». Pero yo sentía que la situación era más complicada. Yo había deseado tanto darle una mejor vida a Rodrigo que sin darme cuenta le había enseñado que su origen no valía nada. Le había hecho creer que ser mecánico era motivo de vergüenza. Le había metido en la cabeza que tener dinero era más crucial que tener honradez. Ahora, yo estaba sufriendo las consecuencias de mis propias equivocaciones. La primera humillación pública que viví con mi hijo fue durante su boda con Patricia, que se celebró en la hacienda de los Morales. Un sitio tan lujoso que yo nunca había visto, ni siquiera en las revistas de gente rica. Carmen y yo llegamos temprano, como siempre hacemos, vestidos con lo mejor que teníamos. Yo con el traje azul oscuro que había comprado, especialmente en el mercado popular de San Juan, y Carmen con un vestido rosa que había mandado hacer con la costurera del barrio. Cuando entramos al jardín donde sería la ceremonia, notamos que éramos los únicos que parecíamos no encajar. Todos los invitados de Patricia llegaban en autos nuevos y caros, los hombres con trajes que parecían costar una fortuna y las mujeres con vestidos que brillaban como si tuvieran joyas de verdad. Nos sentimos como si fuéramos dos campesinos perdidos en una ciudad de millonarios. Durante la ceremonia, no pude evitar llorar al ver a mi hijo parado frente al altar, tan apuesto con su traje de etiqueta negro, esperando a su novia. Recordé al pequeño que llevaba de la mano a su primer día de escuela, al joven que me abrazaba cuando tenía pesadillas, al chico que me decía: «Quiero ser como tú, papá». Cuando me veía trabajar en el taller, Patricia llegó vestida como una reina, con un vestido blanco que tenía una cola tan larga que se necesitaron 3 chicas para llevarla. Cuando el padre preguntó: «¿Quién entrega a esta mujer?», el padre de Patricia, don Armando Mendoza, se levantó lleno de orgullo y caminó hacia el altar. Pero cuando llegó el momento de que el padre preguntara por Rodrigo, mi hijo solo dijo: «Yo me entrego a mí mismo». Ni siquiera me miró. Yo estaba ahí en la tercera fila, esperando que me mencionara, que dijera: «Mi papá me entrega», pero nunca sucedió. En la fiesta, las cosas se pusieron peor. Los organizadores
Habían preparado una mesa especial para los padres de los novios. Pero cuando Carmen y yo llegamos para sentarnos, vimos que solo había 4 asientos para don Armando y doña Esperanza Mendoza, y para otras 2 personas que no conocíamos. «Disculpe», le dije al encargado, un joven vestido de negro que hablaba como si fuera un presentador de televisión. «¿Dónde nos toca sentarnos a nosotros?». El muchacho revisó su lista y me dijo: «Ustedes están en la mesa número 8, allá al fondo». La mesa 8 estaba en el rincón más alejado del jardín, donde apenas se oía la música, y donde sentaron a los invitados que obviamente no eran importantes para la familia de Patricia. Ahí nos tocó junto a una tía lejana de Patricia, que se pasó toda la noche criticando la comida, y unos primos que llegaron borrachos y solo hablaban de fútbol. Lo más doloroso de esa noche fue cuando llegó el momento de los brindis. Don Armando Mendoza se levantó con una copa de champaña en la mano y comenzó a hablar de lo orgulloso que estaba de su hija, de cómo Rodrigo era el yerno perfecto, de cómo él había visto desde el principio que mi hijo era un joven con mucho futuro que se había superado por sí mismo. «Este muchacho», decía don Armando señalando a Rodrigo, «es un ejemplo de que en México el que quiere progresar puede hacerlo con trabajo duro y esfuerzo, sin necesitar la ayuda de nadie, solo con sus ganas de triunfar». Todos los asistentes aplaudían. Rodrigo sonreía orgulloso. Patricia le daba un beso en la mejilla, y yo estaba ahí sentado en mi mesa del rincón, sintiendo como si acabaran de borrarme de la historia de mi propio hijo. Cuando terminó el discurso de don Armando, esperé a que mi hijo dijera algo, que me mencionara aunque fuera de paso, que dijera gracias a mis padres por todo su apoyo. Pero Rodrigo solo se levantó, agradeció a los invitados por venir y se sentó. Ni una sola palabra sobre mí, sobre Carmen, sobre todo el sacrificio que hicimos por él. Carmen me apretó la mano debajo de la mesa. «Vámonos ya, Eduardo», me susurró. «Aquí ya no somos nadie». Pero yo no quería irme. Era la boda de mi único hijo, que aunque me doliera muchísimo, quería estar ahí hasta el final. Quería ver su primer baile como esposo. Quería estar presente en ese momento tan crucial de su vida, aunque él hubiera decidido que yo no era importante para él. Si estás escuchando mi relato, por favor, dime en los comentarios desde dónde nos ves. A veces, saber que hay gente que me escucha me da ánimo para seguir contando estas cosas que tanto me cuesta recordar. Después de la boda, Rodrigo y Patricia se fueron de viaje de novios a Europa por 3 semanas. Cuando regresaron, no nos llamaron para contarnos qué tal les había ido. Me enteré de su viaje por las fotos que Patricia subía a su red social, donde los veía cenando en restaurantes elegantes en París, visitando museos famosos en Roma, bebiendo vino en las playas de Grecia. En todas las fotos se veían felices, muy enamorados, viviendo una vida que yo solo había visto en películas. Una semana después de que regresaron, yo ya no aguanté más y los llamé. «¿Cómo les fue en su viaje, hijo?», le pregunté a Rodrigo. «Muy bien, papá», me contestó con una voz fría que no le conocía. «Pero estoy muy ocupado. Acabamos de volver y tengo mucho trabajo pendiente». La llamada duró menos de 5 minutos. No me preguntó cómo estábamos Carmen y yo. No nos invitó a visitarlos. No nos contó nada de su paseo. 3 meses después de la boda, Carmen y yo supimos que Rodrigo y Patricia se habían mudado a un apartamento en Polanco, en uno de esos edificios modernos con vigilante y gimnasio. No nos dijeron nada. Nos enteramos porque la madre de Patricia subió fotos a la red del nuevo hogar, presumiendo los muebles de diseño y la vista que tenían desde el piso 15. «Eduardo», me dijo Carmen esa noche, «nuestro hijo ya no quiere saber nada de nosotros». Yo traté de defenderlo otra vez. «Es que está empezando su matrimonio, mujer. Necesita su espacio». Pero la verdad es que yo también me estaba dando cuenta de que algo había cambiado para siempre. El hijo que yo había criado con tanto amor, el que me decía que era su héroe, ya no existía. En su lugar había un hombre que se avergonzaba de sus raíces. El primer día del padre después de su boda, esperé toda la mañana a que Rodrigo me llamara o viniera a vernos. Carmen había preparado mole poblano, el guiso preferido de Rodrigo desde niño, pensando que tal vez vendría a comer con nosotros, como hacía antes.
pero el teléfono nunca sonó. A las 6 de la tarde ya no pude más y le marqué a su celular. «Feliz Día del Padre, mi hijo», le dije cuando respondió. «Ah, sí, felicidades, papá», me contestó como si fuera una obligación molesta. «¿No van a venir a comer?», se le pregunté. «No, papá, es que Patricia y yo tenemos otros planes. Vamos a ir a almorzar con sus papás». Esa noche, Carmen y yo cenamos el mole solos en completo silencio, sintiendo que nuestra mesa se había vuelto demasiado grande para solo 2 personas. La primera Navidad después de su boda fue la más triste de mi vida. Rodrigo nos llamó el 23 de diciembre para decirnos que no pasarían la Nochebuena con nosotros. «Es que ya prometimos ir con la familia de Patricia», nos dijo. Carmen había comprado pavo, había hecho buñuelos, había adornado nuestro pequeño departamento con los mismos adornos de Navidad que usábamos desde que Rodrigo era niño. Todo quedó listo para una cena familiar que nunca ocurrió. La noche del 24, Carmen y yo cenamos solos, viendo en la red social las fotos de la cena navideña en casa de los Mendoza, donde Rodrigo salía riendo al lado de su suegro, como si don Armando fuera su verdadero padre. Esa noche lloré hasta quedarme dormido, preguntándome en qué momento había perdido a mi hijo. Pero la burla más grande llegó el año pasado, cuando nació mi nieto Santiago. Carmen y yo nos enteramos del nacimiento por una publicación que Patricia hizo en Facebook con una foto del bebé y un mensaje que decía: «Bienvenido al mundo, Santiago Morales Mendoza. Ya tienes a tus abuelos Armando y Esperanza, esperándote con todo su cariño». No mencionaba que el bebé también tenía otros abuelos. No mencionaba que Carmen y yo existíamos. Cuando por fin pude hablar con Rodrigo, 3 días después del nacimiento, le pregunté: «¿Por qué no nos avisaron que ya había nacido el bebé?». Su respuesta me dolió más que cualquier golpe que hubiera recibido. «Es que estábamos muy ocupados con los papeles, papá. Ya sabes cómo son estas cosas». Mentira. Lo que ocurría era que Patricia no quería que nosotros fuéramos los primeros en conocer a su hijo. Cuando al fin pudimos conocer a Santiago, 2 semanas después de su llegada al mundo, Patricia nos recibió en su piso, como si fuéramos visitas que molestaban. «Solo pueden estar 1 hora», nos dijo, «porque el bebé necesita descansar». Durante esa hora no nos dejó cargar al niño. No nos ofreció ni un vaso de agua y se quedó parada junto a nosotros como si fuéramos a robarle algo. Rodrigo ni siquiera estaba en la casa. «Está en el trabajo», nos dijo Patricia. Cuando nos íbamos, Carmen me dijo en el ascensor: «Eduardo, esa mujer nos detesta». Y yo por primera vez tuve que aceptar que mi nuera había convertido a mi hijo en un desconocido. Esa noche me di cuenta de que si quería seguir teniendo algún tipo de relación con mi nieto, tendría que empezar a hacer las cosas en secreto, sin que Rodrigo se diera cuenta. Y así comenzó mi vida secreta como abuelo invisible. Después de esa primera visita tan fría al piso de Patricia, tomé una decisión que cambió mi vida. Si mi hijo ya no me quería como parte de su familia, entonces yo sería el abuelo fantasma de Santiago. Empecé a averiguar en qué escuela lo iban a inscribir, cuánto costaban las cuotas, qué necesitaba el niño que sus padres tal vez no podían pagar. Me convertí en un investigador de mi propia familia. Seguía las publicaciones de Patricia en la red para saber a qué lugares llevaban al niño, qué cosas le gustaban, cuándo tenía citas médicas. Carmen me decía: «Eduardo, esto no está bien. Tú no tienes por qué estar espiando a tu propio nieto». Pero yo sentía que era la única forma de seguir siendo parte de su vida, aunque fuera desde las sombras. Cuando Santiago cumplió 3 años, me enteré por Facebook que lo meterían al Kinder Pequeños Genios, una escuela privada en Polanco, que costaba 8,000 pesos cada mes. Yo sabía que Rodrigo ganaba bien en su empleo, pero también sabía que con los gastos del piso caro, el auto nuevo que habían comprado y el estilo de vida que llevaban, 8,000 pesos extra podían ser un problema. Así que fui a la escuela una tarde. Hablé con la directora y le dije que quería pagar por adelantado 6 meses de la colegiatura de mi nieto. «¿Usted es el abuelo?», me preguntó la señora. «Sí», le respondí, «pero es una sorpresa. Los padres no pueden saber que yo pagué». La directora sonrió y me dijo: «Qué lindo detalle, señor Morales. El niño tiene mucha suerte de tener un abuelo como usted. Durante 3 años yo pagué en secreto la escuela de Santiago.
Cada mes iba puntualmente a Pequeños Genios y le daba a la directora, doña Margarita Salinas, el dinero de la cuota. Para conseguir esos 8,000 pesos mensuales, yo tenía que trabajar los 7 días de la semana, de lunes a viernes en el taller de don Aurelio y los fines de semana arreglando coches en la calle, bajo el sol o la lluvia, con mis herramientas esparcidas sobre el asfalto. Mis manos se hicieron más rudas, mi espalda se cansaba más rápido. Pero cada vez que veía las fotos de Santiago en la red social, aprendiendo otro idioma, o jugando en el patio de su bonita escuela, yo sabía que todo el esfuerzo valía la pena. El problema era que Rodrigo nunca se preguntó cómo les alcanzaba el dinero para pagar una escuela tan costosa. En las reuniones familiares de los Mendoza, que yo veía por las fotos de Patricia, escuchaba cómo mi hijo presumía que él solito estaba costeando la mejor educación para su hijo. Es un gran sacrificio, decía en los comentarios de la red cuando alguien le preguntaba sobre el colegio. Pero Patricia y yo creemos que la enseñanza es lo más importante. Nos apretamos el cinturón para darle lo mejor a Santiago. Yo leía esos comentarios desde mi celular viejo, sentado en mi piso del barrio obrero, y me preguntaba cómo mi hijo podía vivir tan tranquilo con esa mentira. ¿De verdad creía que él solo estaba pagando todo? ¿O sabía la verdad y simplemente le convenía fingir que no sabía nada? La situación se complicó aún más cuando Santiago empezó a enfermarse muy a menudo. Era un niño que se resfriaba mucho, que tenía infecciones de oído, que necesitaba visitas constantes al doctor y medicamentos caros. Patricia publicaba en la red sus quejas sobre lo caro que era mantener sano a un niño, sobre cómo el seguro médico no cubría todo, sobre cómo tenían que pagar consultas privadas porque en el sistema público tardaban meses en dar citas. Yo leía esas publicaciones y me dolía saber que mi nieto estaba enfermo y que yo ni siquiera podía llamar para preguntar cómo estaba. Así que decidí hacer algo al respecto. Busqué al médico que atendía a Santiago, el pediatra Ramón Castillo Herrera, y fui a su consultorio en la Colonia del Valle. «Doctor», le dije, «soy el abuelo de Santiago Morales Mendoza. Quiero pagar por adelantado todas las consultas y medicinas que el niño necesite este año». El doctor me miró extrañado. «¿Los papás saben que usted va a hacer esto?» «No», le respondí, «y no pueden saberlo. Es que la situación es difícil». El doctor Castillo me miró con una mezcla de confusión y cariño. «Señor, en 30 años de ser médico, nunca me había pasado algo así. ¿Está seguro de querer hacerlo?» Yo saqué de mi bolsillo los 15,000 pesos que había ahorrado vendiendo mi televisión vieja y algunos muebles que ya no usaba. «Estoy completamente seguro, doctor. Mi nieto no puede estar enfermo por falta de dinero. Durante todo ese año, Santiago recibió la mejor atención médica, sin que Rodrigo y Patricia pagaran un solo centavo. Cada vez que el niño se enfermaba, Patricia lo llevaba al doctor y éste le decía que todo estaba cubierto. Debe ser el seguro médico», pensaba Patricia y nunca investigó más. En la red social, Patricia seguía quejándose de lo costoso que era tener hijos, pero ya no mencionaba los gastos del médico. Yo la veía publicar fotos de Santiago en el consultorio, siempre sonriente después de sus citas, y me sentía satisfecho, sabiendo que mi dinero estaba ayudando a que mi nieto estuviera sano. Pero también me sentía triste de tener que ser un abuelo oculto, de no poder abrazar a mi nieto cuando estaba mal, de no poder estar cerca cuando me necesitaba. Lo más doloroso era que Santiago, sin saberlo, a veces mencionaba cosas que me daban pistas de que él sentía que alguien más estaba ayudando. Una vez, Carmen y yo fuimos a un centro comercial en Polanco y por casualidad nos encontramos a Patricia con Santiago. El niño, que ya tenía 5 años, corrió hacia mí gritando: «Abuelo Eduardo». Patricia se puso muy incómoda, pero no pudo evitar que el niño me abrazara. «Abuelo», me dijo Santiago con esa inocencia infantil, «mi maestra dice que tengo un ángel de la guarda que paga mi escuela. ¿Tú sabes quién es?» Patricia se puso roja de vergüenza y le dijo a Santiago: «No digas tonterías, mi amor. Tu papá paga tu escuela». Pero Santiago siguió mirándome con esos ojos grandes e inteligentes, como si supiera que yo tenía algo que ver con su ángel protector. El año pasado, cuando Santiago cumplió 6 años,
Rodrigo y Patricia organizaron una gran fiesta en un salón de eventos en Las Lomas. Vi las fotos en la red, payasos, magos, una mesa llena de regalos muy caros y todos los niños de la escuela de Santiago corriendo por un jardín inmenso. Carmen y yo no fuimos invitados. Ni siquiera sabíamos que era el cumpleaños hasta que vimos las fotos al día siguiente. Eduardo, me dijo Carmen esa noche, ya no podemos seguir con este dolor. Pero yo no sabía cómo parar. Había sido el abuelo invisible por tanto tiempo que ya no sabía cómo ser un abuelo normal. Ya no sabía cómo acercarme a mi hijo sin que me rechazara. Cómo ser parte de la vida de mi nieto sin causar problemas. Lo que más me afectaba era darme cuenta de que Rodrigo realmente creía que él solo había logrado todo. En las reuniones de su trabajo que Patricia contaba en la red social, mi hijo siempre hablaba de cómo había salido de la pobreza, de cómo había logrado darle a su familia una vida de lujo sin ayuda de nadie. Mi esposo es un ejemplo de superación, escribía Patricia. Se hizo solo y ahora puede darle a nuestro hijo todo lo que él no tuvo. Cada vez que leía esas palabras, yo me preguntaba si Rodrigo realmente había olvidado todo lo que yo había hecho por él o si simplemente había decidido borrarlo de su memoria porque le convenido más la versión donde él era el único héroe de su historia. El momento más duro llegó el año pasado. En el Día del Niño, yo había visto en la red que Patricia y Rodrigo llevarían a Santiago a un parque de diversiones famoso y decidí ir también, solo para mirarlo de lejos, para ver a mi nieto disfrutar aunque fuera desde la distancia. Me puse mi gorra para que no me reconocieran y me senté en un banco cerca de los juegos. Vi a Santiago subirse a la montaña rusa, reírse con los artistas, comer dulces con sus padres. Se veía tan dichoso, tan amado, tan seguro. Pero cuando los vi caminando hacia donde yo estaba, me levanté rápidamente y me escondí detrás de un puesto de comida. No quería provocar un conflicto. No quería que Patricia se molestara. No quería que Rodrigo me regañara delante de Santiago. En ese instante, me di cuenta de que me había convertido en un extraño en la vida de mi propia familia. Era un abuelo que tenía que esconderse para ver jugar a su nieto. Esa noche llegué a mi casa y lloré por horas, preguntándome cómo había llegado a este punto tan doloroso de mi vida. El momento en que descubrí hasta qué punto mi hijo había decidido eliminarme de su pasado fue hace 6 meses, durante una tarde de lluvia que jamás olvidaré. Yo estaba en el taller de don Aurelio, arreglando la caja de cambios de un coche, cuando llegó Marcelo Ruiz Contreras, un muchacho que había trabajado conmigo años atrás y que ahora tenía su propio negocio de repuestos. «Oiga, don Eduardo», me dijo mientras se sacudía el agua de la lluvia, ¿no me había dicho que su hijo trabajaba en Corporativo Monterrey? Sí, le respondí, es gerente regional. Marcelo sonrió y me dijo algo que me destrozó el alma. Pues fíjese que ayer estuve en una reunión con él. Me contó toda su vida de cómo salió adelante. Está muy orgulloso de haberse hecho solo. Yo dejé de trabajar y lo miré fijamente. ¿Cómo que se hizo solo? Marcelo se dio cuenta de que había dicho algo inapropiado. No, pues ya sabe cómo son los ejecutivos. Siempre presumen de sus logros. Esa noche no pude conciliar el sueño. Me quedé despierto pensando en lo que había dicho Marcelo, tratando de convencerme de que tal vez había sido un malentendido, que tal vez Rodrigo sí había mencionado a su familia, pero Marcelo no se había dado cuenta. Pero algo me decía que tenía que investigar más. Al día siguiente, fui a un cibercafé cerca del taller y busqué el nombre de mi hijo en internet. Lo que encontré me destruyó por completo. Había una entrevista que le habían hecho para la revista de su empresa, titulada Del barrio a la oficina, la historia de superación de Rodrigo Morales. En esa entrevista, mi hijo contaba cómo había crecido en una familia humilde, cómo había trabajado desde joven para pagarse sus estudios, cómo había logrado salir adelante sin ayuda de nadie, solo con esfuerzo y dedicación. Leí esa entrevista 3 veces enteras, esperando encontrar aunque fuera una pequeña mención sobre mí, sobre Carmen, sobre todo el apoyo que le dimos. Pero no había nada. En la entrevista Rodrigo decía, mis padres siempre confiaron en mí, pero desde muy joven supe que tenía que valerme por mí mismo. Trabajé dando clases particulares para pagar mi universidad. Vendí productos por catálogo.
Hice de todo para no ser una carga para mi familia. Mentiras, puras mentiras. Él nunca había trabajado mientras estudiaba, nunca había vendido nada, nunca había dado clases. Todo su tiempo lo había dedicado a estudiar, porque yo me mataba trabajando para que él no tuviera que preocuparse por el dinero. Y ahí estaba él, inventándose una historia de esfuerzo personal que nunca existió. Lo peor de esa entrevista era una foto donde aparecía Rodrigo en su oficina, vestido con un traje costoso, sonriendo con esa sonrisa de hombre exitoso que se había hecho solo. Al pie de la foto decía Rodrigo Morales Mendoza, ejemplo de que en México es posible progresar con esfuerzo propio. Yo me quedé viendo esa foto durante mucho tiempo, tratando de encontrar en esa cara algo del niño que yo había criado, del hijo que me decía «te quiero, papá», todas las noches antes de acostarse. Pero ese hombre de la foto era un extraño. Era alguien que había decidido que su historia se oía mejor sin mí, que su éxito era más impresionante si parecía que lo había logrado en solitario. Esa misma semana decidí buscar más información en Internet. Encontré el perfil profesional de Rodrigo, donde también contaba su carrera. Ahí decía, profesionista graduado de la Universidad Iberoamericana, donde estudié gracias a una beca por mis excelentes calificaciones y a trabajos de medio tiempo que me permitieron pagar mis gastos. Otra falsedad. Rodrigo nunca tuvo ninguna beca. Yo había pagado cada peso de sus estudios, vendiendo mi casa, mis herramientas, trabajando el doble durante 5 años. Pero en su versión oficial yo no existía. En su versión oficial ante el mundo, él se presentaba como un joven con pocos recursos, pero muy capaz que había logrado estudiar en una universidad de prestigio solo por su gran esfuerzo. Esta era una historia mucho más inspiradora que la real, donde un padre, mecánico de oficio, se había sacrificado sin medida para darle todo a su hijo. Lo que más me hirió fue encontrar un material audiovisual en una plataforma de videos donde Rodrigo había dado una charla motivacional en su empresa sobre liderazgo y superación personal. En ese video, que duraba 40 minutos completos, mi hijo exponía su manera de ver la vida, de cómo había entendido que nadie te regalará nada y de cómo había forjado su mentalidad de triunfador trabajando desde joven para obtener todo lo que poseía. Durante 40 minutos sin interrupciones, Rodrigo habló de sus triunfos, sus metas cumplidas, sus proyectos futuros, sin mencionar ni una sola vez a su familia, sin recordar que tuvo padres que lo apoyaron, sin decir que alguien había hecho grandes sacrificios para que él pudiera estar allí, dando consejos sobre el éxito. En su relato, él era el único héroe. Después de ver ese video, contacté a mi hermana Guadalupe, que vive en Guadalajara, y le conté todo lo que había descubierto. Lupe, le dije con la voz temblorosa, mi hijo está diciendo que se hizo a sí mismo. Está negando nuestra existencia. Mi hermana permaneció en silencio por un instante y luego me dijo algo que me rompió el corazón. Eduardo, a lo mejor es verdad que se hizo solo. A lo mejor todo lo que tú hiciste no cuenta, porque él nunca te lo pidió. Sus palabras me afectaron profundamente, pero también me obligaron a reflexionar. ¿Era posible que Rodrigo sinceramente creyera que había logrado todo solo? ¿Era posible que hubiera borrado de su mente todos mis esfuerzos? ¿O simplemente había decidido que le era más cómodo fingir que nunca habían existido? Una semana después de esa conversación con mi hermana, decidí hacer algo que nunca había considerado: investigar en qué gastaba su dinero Rodrigo. Si él realmente se había forjado solo, si de verdad estaba cubriendo todos los gastos con su sueldo, entonces tendría que estar muy ajustado económicamente. Pero al revisar sus redes sociales, vi que él y Patricia seguían viviendo como personas adineradas. Cenas en lugares lujosos, vacaciones en la playa, ropa de marca, vehículos nuevos. ¿Cómo podía pagar todo eso si también estaba cubriendo la escuela privada de Santiago, el alquiler del piso en Polanco y todos los costos de una familia de clase alta? La respuesta era obvia. Él no estaba pagando todo. Yo seguía costeando la educación de Santiago en secreto, seguía pagando sus visitas médicas, y probablemente había otras cosas que él no pagaba, pero tampoco se preguntaba de dónde salía el dinero. Fue entonces cuando comprendí algo terrible.
Rodrigo no solo había decidido eliminarme de su historia pública, sino que también había decidido borrarme de su vida privada. Había vivido tantos años recibiendo mi apoyo económico, sin reconocerlo, que ya ni siquiera se daba cuenta de que esa ayuda existía. Para él, el dinero que yo ponía para la escuela de Santiago, sus medicinas y otras cosas simplemente aparecía por arte de magia. Se había acostumbrado tanto a recibir sin dar las gracias, que ya no se cuestionaba de dónde venían esos recursos adicionales. Había visto como normal que su vida fuera más sencilla de lo que debería ser con su salario, sin preguntarse por qué. Lo más doloroso fue darme cuenta de que Patricia sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Ella era quien gestionaba las cuentas del hogar, quien pagaba los recibos, quien se daba cuenta cuando algo costaba menos de lo esperado o cuando había dinero extra sin explicación. Pero Patricia había optado por callar, seguramente porque le convenía que su marido pareciera más exitoso de lo que era en realidad. Le convenía que Rodrigo fuera visto como un hombre capaz de mantener a su familia con un alto nivel, sin ayuda de nadie. Le convenía que sus amigas pensaran que se había casado con un hombre hecho a sí mismo, no con el hijo de un mecánico que seguía dependiendo de la ayuda de su padre. Esa noche, después de descubrir toda la verdad, me senté en la mesa de mi cocina modesta y escribí una carta que nunca envié. En ella, le detallaba a Rodrigo todo lo que había descubierto, todo mi dolor, todo lo que había hecho por él sin que lo supiera. Le reprochaba haber borrado mi historia, haber convertido mis sacrificios en mentiras, por haber preferido fingir que se había superado solo. Lloré mientras escribía 10 páginas a mano con cada palabra, pero cuando terminé, rompí la carta en pequeños pedazos y la tiré a la basura. Me di cuenta de que no tenía sentido reclamarle nada a alguien que había decidido que yo no existía. Entendí que tenía que hallar otro modo de recuperar mi respeto, otra forma de hacer que mi hijo comprendiera lo mucho que había perdido al eliminarme de su vida. Y fue entonces cuando empecé a planear el momento que llegó esa noche en el restaurante La Hacienda Real. Hace 2 meses, recibí una llamada que me llenó de optimismo por primera vez en años. Era Rodrigo, y por la manera en que me habló parecía el hijo afectuoso que había sido antes de casarse con Patricia. «Papá», me dijo con una voz suave que hacía mucho no escuchaba, «¿cómo has estado? Hace tiempo que no hablamos». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Carmen estaba limpiando platos en la cocina y me hizo señas preguntando quién era. Cuando le dije que era Rodrigo, ella dejó todo y se acercó para escuchar. «Bien, mi hijo», le respondí intentando ocultar mi emoción. «Aquí andamos trabajando como siempre». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, como si Rodrigo estuviera pensando qué decir. Luego me sorprendió con algo que jamás esperé. «Papá, quiero invitarte a cenar por mi cumpleaños. Han pasado muchas cosas y creo que es hora de que hablemos». Cuando colgué el teléfono, Carmen y yo nos abrazamos con alegría, como si acabáramos de recibir la mejor noticia del mundo. «¿Oíste eso, mujer?», ya le dije con los ojos llorosos. «Nuestro hijo quiere conversar, quiere solucionar las cosas». Carmen también estaba llorando de felicidad. Yo sabía que esto iba a ocurrir, Eduardo. Un hijo nunca puede estar tanto tiempo sin extrañar a sus padres. Rodrigo se dio cuenta de que nos necesita. Esa noche no pudimos dormir de la emoción. Hicimos planes de todo lo que le diríamos, de cómo arreglaríamos nuestra relación, de cómo podríamos ser abuelos normales de Santiago. Por primera vez en años, sentí que la vida me estaba dando una nueva oportunidad de ser feliz. Los días siguientes fueron los más alegres que había tenido en mucho tiempo. Compré una camisa nueva en el mercado, de color azul cielo, que Carmen dijo que me hacía ver muy bien. Llevé mis únicos zapatos de vestir al zapatero para que los dejara como nuevos. Carmen me cortó el cabello en la cocina, como había hecho durante 30 años de matrimonio, y me puso tanta loción que parecía actor. «Te ves muy elegante, Eduardo», me decía. «Rodrigo se va a dar cuenta de que tiene un papá muy apuesto». Yo me miraba en el espejo y me sentía joven otra vez, como cuando cortejaba a Carmen. Rodrigo me había dicho que la cena sería en el restaurante La Hacienda Real, uno de esos lugares de lujo en Polanco a donde yo nunca había ido. «Es un sitio especial, papá», me había dicho por teléfono. «Quiero celebrar mi cumpleaños a lo grande
y quiero que tú estés allí. Cuando me dijo eso, sentí que por fin mi hijo se había dado cuenta de que yo era importante en su vida, de que sus cumpleaños no estaban completos sin su padre. Una semana antes de la cena, fui al restaurante a verlo para saber cómo vestirme, para no quedar en ridículo delante de la familia de Patricia. Al llegar me quedé impresionado. Manteles blancos, copas de cristal, camareros impecables y una decoración de película. Fue allí donde hablé con don Ramón, el administrador del lugar, un señor de mi edad que me recordó a mi padre. Mi hijo va a celebrar aquí su cumpleaños, le dije. Vendrán unas 15 personas de su familia. Quiero pagar toda la cuenta por adelantado para que sea una sorpresa. Don Ramón sonrió y me preguntó, ¿es una reconciliación? Sin saber por qué. Le conté toda mi historia a don Ramón. Le dije que mi hijo y yo estábamos alejados hace años, que esta cena era mi oportunidad de arreglar las cosas, que quería demostrarle que yo seguía siendo su papá y que estaba orgulloso de él. Don Ramón me escuchó con paciencia y al final me dijo, «Señor Morales, usted es un excelente padre. Su hijo tiene mucha suerte». Esa tarde saqué de mis ahorros los 4,500 pesos que costaba la cena y se los di a don Ramón. Durante la semana antes de la cena, yo estaba tan emocionado que no podía concentrarme en el trabajo. Don Aurelio se daba cuenta y me preguntaba qué me pasaba. «Es que voy a cenar con mi hijo, don Aurelio», le decía. «Vamos a resolver nuestros problemas». Don Aurelio, que me conocía bien, me palmeaba la espalda y me decía, «Me alegra mucho, Eduardo. Un hombre necesita llevarse bien con sus hijos». Incluso compré un regalo especial para Rodrigo, una cartera de piel de buena calidad que había visto en una tienda del centro. Me costó 1,500 pesos, dinero que había ahorrado vendiendo piezas usadas, pero quería darle algo bonito, algo que le demostrara que yo pensaba en él. La noche de la cena, Carmen me ayudó a vestirme como si fuéramos a una boda. Me puso la camisa nueva, me anudó la corbata de mi papá, me pulió los zapatos otra vez y me echó un poco de colonia que compramos para la ocasión. «Te ves muy elegante, mi amor», me dijo. «Rodrigo se sentirá orgulloso de tener un papá como tú». Antes de salir, Carmen me abrazó fuerte y me dijo, «Eduardo, esta noche será el comienzo de algo nuevo para nuestra familia. Ya verás que todo saldrá bien». Yo le di un beso en la frente y le prometí que le contaría todo al regresar. Llegué al restaurante 15 minutos antes de la hora, como siempre hago cuando una cita es importante. El camarero me llevó a la mesa que don Ramón había reservado. Una mesa grande y elegante junto a una ventana que daba al jardín. Yo me senté allí con mi regalo envuelto sobre mis piernas, viendo cómo llegaban los demás invitados. Patricia con un vestido rojo carísimo, los padres de Patricia vestidos como para una cena de gala. Todos se veían refinados, exitosos, como gente que pertenecía a ese lugar. Cuando vi llegar a Santiago, mi nieto de 8 años, con un traje pequeño y el pelo peinado como adulto, se me llenaron los ojos de lágrimas. Rodrigo llegó a la hora exacta, vestido con un traje gris que se veía más costoso que toda mi ropa junta. Se veía atractivo, triunfador, como el hombre importante que yo siempre había soñado que fuera. Cuando me vio sentado, sonrió y caminó hacia mí. Por un momento pensé que me iba a abrazar, que me iba a saludar con cariño, como hacía cuando era joven. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos lo escucharían. Me levanté de mi silla con el regalo en las manos, preparándome para el abrazo de reconciliación que había esperado durante años. «Feliz cumpleaños, mi hijo», le grité con toda la alegría que tenía guardada. Pero al llegar a donde él estaba, Rodrigo no me abrazó. Solo me miró de arriba abajo, como evaluando si yo merecía estar allí. «Puedes sentarte», me dijo con una voz fría que me cayó como agua helada. No era el tono de alguien que estuviera contento de verme. No era el tono de un hijo que extrañaba a su papá. Era el tono de alguien que estaba haciendo un favor molesto. Señaló con el dedo una silla vacía al otro extremo de la mesa, lo más lejos posible de donde él se iba a sentar. Y luego dijo las palabras que me destrozaron el alma. «Pero no te confundas, papá. No eres bienvenido aquí». En ese instante, me di cuenta de que toda mi esperanza había sido una fantasía. Comprendí que Rodrigo no me había invitado para hacer las paces.
Me había invitado para humillarme delante de toda su familia política, para demostrarles que él tenía control sobre mí, que podía tratarme como quisiera, y yo lo aguantaría. Mientras caminaba hacia esa silla del rincón, con las piernas temblándome y el corazón roto en 1000 pedazos, entendí la verdad más dolorosa de mi vida. Mi hijo me había tendido una trampa. Había calculado a la perfección cómo hacerme el mayor daño posible. Sabía que yo llegaría lleno de ilusión, vestido con mi mejor ropa esperando una reconciliación. Sabía que traería un regalo, que estaría emocionado, que tendría esperanzas. Y había decidido destrozar todo eso delante de testigos, delante de la familia de Patricia, para quedar bien con ellos, para probarles que él ya no tenía nada que ver con el mecánico pobre que lo había criado. Esa noche descubrí que mi hijo no solo me había borrado de su vida, sino que también me odiaba lo suficiente como para querer verme sufrir. Y lo peor de todo era que yo había pagado por mi propia burla. Cuando me senté en esa silla del rincón, sintiendo cómo todas las miradas de la mesa me juzgaban, algo se rompió dentro de mí. No era solo tristeza lo que sentía, era una rabia que había estado acumulando durante años, una dignidad que había sido pisoteada demasiado tiempo. Vi a Rodrigo riendo con Patricia, vi a mis cuñados contando chistes, vi a Santiago jugando con su aparato electrónico, sin entender por qué su abuelo estaba tan lejos, y me di cuenta de que no podía seguir callado. No podía seguir siendo el padre invisible, el abuelo fantasma, el hombre que pagaba todo desde las sombras, mientras otros se llevaban el mérito. Cuando don Ramón se acercó a decirnos que la cuenta ya estaba liquidada, cuando vi la cara de confusión de Rodrigo, supe que había llegado mi momento. Sí, mi hijo, le dije a Rodrigo alzando la voz para que toda la mesa me escuchara. Yo pagué esta cena. La pagué hace una semana cuando todavía pensaba que me querías aquí. El silencio que siguió fue como el que precede a un terremoto. Patricia dejó de masticar. Los cuñados dejaron de hablar. Santiago levantó la mirada de su tableta y me miró con esos ojos grandes e inteligentes. Rodrigo se puso pálido, como si acabara de ver un fantasma. ¿Qué estás diciendo, papá? Ta me preguntó con una voz que intentaba sonar molesta, pero que yo sabía que estaba nerviosa. Estoy diciendo la verdad, Rodrigo, le respondí. Esa verdad que tú has estado escondiendo durante años. Me levanté de mi silla y caminé hacia donde él estaba sentado. Saqué de mi bolsillo el sobre de papel marrón, donde guardaba todos los documentos que había estado reuniendo durante meses. ¿Quieres saber quién pagó esta cena? Le dije mientras ponía el primer papel sobre la mesa. Tu papá. ¿Quieres saber quién pagó la escuela de Santiago durante 3 años? Puse otro papel sobre la mesa. Tu papá. ¿Quieres saber quién pagó todas las consultas médicas de tu hijo? Otro papel más. Con cada comprobante que ponía, la cara de Rodrigo se ponía más roja. Patricia miraba los papeles como si fueran bombas a punto de explotar. Los cuñados habían dejado de comer y nos miraban como si estuviéramos en una obra de teatro. «Estás loco, papá», me dijo Rodrigo tratando de sonar seguro de sí mismo, pero su voz temblaba. «Yo pago todas las cosas de mi familia. Yo trabajo para mantener a mi esposa y a mi hijo». Entonces saqué el documento más doloroso de todos, el recibo de la venta de mi casa. «¿Con qué pagaste tu universidad, Rodrigo?», me le pregunté mostrándole el papel. «¿Con qué pagaste tus 5 años en la Iberoamericana?». Rodrigo intentó quitarme el papel, pero yo lo alejé. «Tu papá vendió su casa, mijo. Tu papá vendió las herramientas que le había dejado su padre. Tu papá trabajó día y noche durante 5 años para que tú pudieras estudiar sin preocuparte por nada». La voz se me quebró al decir esas últimas palabras, pero seguí hablando. Patricia estaba completamente muda, pero yo veía en sus ojos que ella sabía que todo lo que yo decía era cierto. Ella era quien manejaba las finanzas. Ella era quien se había dado cuenta de que había cosas que costaban menos de lo esperado, de que había dinero extra sin explicación. «Patricia», le dije mirándola directamente, «tú sabías que alguien estaba ayudando. Tú sabías que Santiago tenía un ángel de la guarda que pagaba su escuela. ¿Verdad que lo sabías?». Patricia bajó la mirada y no respondió. Su silencio fue más claro que cualquier confesión. Los padres de Patricia se veían incómodos, como si estuvieran presenciando algo muy personal que no deberían ver. «Yo nunca te pedí nada de eso», me gritó Rodrigo poniéndose de pie.
Yo nunca te pedí que vendieras tu casa. Yo nunca te pedí que pagaras la escuela de Santiago. Si lo hiciste fue porque tú lo quisiste. Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Tienes razón, mi hijo, le respondí con una calma que me sorprendió. Nunca me pediste nada, porque un hijo no tiene que pedirle a su padre que lo quiera, porque un hijo no tiene que pedirle a su padre que se sacrifique por él, porque eso es lo que hacen los padres, dar todo sin esperar nada a cambio. Pero sí esperaba algo, Rodrigo. Esperaba que no me borraras de tu historia. Saqué mi celular viejo y busqué la entrevista que había encontrado en internet, esa donde Rodrigo contaba que se había hecho solo. ¿Quieres que les lea a todos lo que dijiste en esta entrevista?, le pregunté. ¿Quieres que sepan cómo contaste que te pagaste la universidad trabajando a medio tiempo? Rodrigo intentó quitarme el celular, pero yo seguí leyendo en voz alta. Desde muy joven supe que tenía que valerme por mí mismo. Trabajé dando clases particulares para pagar mi universidad. Levanté la vista y miré a toda la mesa. Mentira. Rodrigo nunca trabajó durante la universidad. Yo pagué cada peso de sus estudios. Los invitados se movían incómodos en sus asientos. Santiago había dejado su aparato y nos miraba con una confusión que rompía el corazón. «Basta, papá», me dijo Rodrigo con una voz que ya no era de enojo, sino de súplica. «Ya basta, no hagas esto aquí». «¿No haga qué, Rodrigo? ¿No diga la verdad? ¿No defienda mi dignidad? ¿No me defienda de las mentiras que has estado contando sobre mí?» Saqué más papeles del sobre. Aquí están los recibos de todo lo que he pagado en secreto durante años. Aquí está la prueba de que el hombre exitoso que ves sentado ahí, dije señalándolo con el dedo, no se hizo solo. Se hizo con el sacrificio de un papá que vendió todo lo que tenía para darle una oportunidad de ser alguien en la vida. Patricia finalmente habló, pero no para defender a su esposo. «Rodrigo», le dijo con una voz muy baja, «¿es verdad todo lo que está diciendo tu papá?» Rodrigo se quedó callado, mirando los papeles que yo había esparcido sobre la mesa, como si fueran pruebas en un juicio. «Contéstale a tu esposa, mi hijo», le dije. «Dile si es verdad que yo pagué su universidad. Dile si es verdad que sigo pagando la escuela de Santiago. Dile si es verdad que el éxito del que tanto presumes se construyó sobre los sacrificios de un mecánico que se rompió el lomo por ti». Rodrigo levantó la vista y me miró con una mezcla de odio y vergüenza que nunca le había visto. «Sí», dijo finalmente, «es verdad». Cuando Rodrigo confesó la verdad, algo cambió en el ambiente de toda la mesa. Los padres de Patricia se miraron entre ellos como si acabaran de descubrir que su yerno no era quien pensaban. Los cuñados dejaron de vernos como un espectáculo y empezaron a vernos como una familia destrozada. Santiago se acercó a mí y me tomó de la mano. «Abuelo», me dijo con esa inocencia que desarma, «¿por qué papá está diciendo mentiras?» Esa pregunta de mi nieto fue el detonante final. Me agaché para quedar a su altura y le dije, «A veces, mi hijito, las personas se olvidan de dónde vienen, se olvidan de quién las ayudó, pero tú no te olvides nunca de tu abuelo que te quiere mucho». Santiago me abrazó fuerte, y en ese abrazo sentí que al menos alguien en esa mesa todavía me consideraba parte de la familia. Me enderecé y miré a Rodrigo una última vez. «Ya dijiste la verdad, mi hijo. Ahora dime una cosa. ¿Me invitaste a esta cena para humillarme? ¿Era tu plan hacerme sentir que no soy bienvenido en tu vida después de todo lo que hice por ti?» Rodrigo no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Patricia estaba llorando en silencio. Los padres de Patricia miraban a su yerno como si fuera un desconocido. El ambiente del restaurante elegante se había vuelto pesado, incómodo, lleno de una verdad que había estado escondida demasiado tiempo. «Pues ya sabes qué, Rodrigo», le dije recogiendo mis comprobantes de la mesa, «tienes razón en una cosa. De ahora en adelante, ya no vas a tener que preocuparte porque tu papá te esté ayudando, porque tu papá se va a ir de tu vida como tú querías, pero te vas a ir sabiendo quién pagó esta cena. Te vas a ir sabiendo quién fue el verdadero hombre de esta familia». Justo cuando yo estaba recogiendo mis papeles para abandonar el lugar, sintiendo que había expresado todo lo que necesitaba, pero con el corazón hecho pedazos, Santiago hizo algo que cambió el rumbo de todo. Mi pequeño nieto de 8 años
Se soltó de la mano de Patricia y caminó hacia mí con esos pasos firmes que usan los niños cuando algo les molesta de verdad. «Papá», le dijo a Rodrigo con una voz más seria de lo que se esperaría a su edad. «¿Por qué le dijiste esas cosas tan feas a mi abuelo?» Toda la mesa quedó en silencio. Santiago continuó hablando. «Mi maestra dice que mentir está mal. ¿Por qué dijiste mentiras sobre mi abuelo?» Rodrigo intentó callarlo. «Santiago, vete a sentar. Los adultos estamos hablando». Pero Santiago no se movió. «No», dijo mi nieto con una determinación que me llenó de orgullo. «Mi abuelo está triste y es tu culpa». En ese instante, don Ramón, el gerente del restaurante, se acercó a nuestra mesa. Había estado observando toda la discusión desde lejos y se le veía preocupado por el escándalo, pero en lugar de pedirnos que nos fuéramos, hizo algo que jamás habría imaginado. «Disculpen que me meta», dijo don Ramón dirigiéndose a todos, «pero tengo que decir algo. Señor Morales», me dijo mirándome directamente, «usted vino aquí hace una semana muy ilusionado, contándome que venía a arreglarse con su hijo. Me contó toda su vida, lo orgulloso que estaba, cuánto había trabajado para que él estudiara bien. Pagó esta cena con billetes viejos y arrugados que se notaba que había juntado con mucho esfuerzo, y me dijo, quiero que mi familia cene lo mejor. Don Ramón, mi hijo cumple años y no quiero que se preocupe por nada». Don Ramón siguió hablando, y con cada palabra que salía, yo veía cómo la cara de Patricia se ponía más y más roja de vergüenza. «En 30 años trabajando en restaurantes», continuó don Ramón, «he visto muchas familias, muchas fiestas, muchas veces que se perdonan, pero pocas veces he visto a un papá tan feliz con su hijo como usted, señor Morales. Cuando me contó que su hijo era un jefe, que había estudiado en una universidad cara, que tenía una familia bonita, sus ojos brillaban como si estuviera hablando de alguien muy importante». Los cuñados de Rodrigo agacharon la cabeza. Los padres de Patricia se veían incómodos. Rodrigo estaba completamente mudo, como si las palabras de don Ramón lo hubieran dejado sin respuestas. Pero lo que más me impactó fue cuando don Ramón se dirigió directamente a Rodrigo. «Joven», le dijo con el respeto que se le da a un cliente, pero con la fuerza de un padre que corrige a su hijo. «Su papá me dijo que usted era un gran ejemplo, que había salido adelante gracias a la educación que él le había dado. No me habló de un hijo que se hizo solo, me habló de un hijo que aprovechó todas las oportunidades que un padre trabajador le brindó». El silencio en la mesa era tan grande que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. «Su papá está muy contento con usted», siguió don Ramón. «La pregunta es, ¿usted está contento con su papá?» Rodrigo finalmente habló, pero su voz era completamente distinta a la fría que había usado toda la noche. «Don Ramón», le dijo, «usted no entiende. Las cosas son más complicadas de lo que parecen». Pero don Ramón no se dejó convencer. «No, joven, las cosas son muy sencillas. Su papá lo ama, se sacrificó por usted y usted lo está tratando como si estorbara. Eso no es complicado, eso es ser malagradecido». Las palabras de don Ramón cayeron sobre Rodrigo como golpes fuertes. Patricia se levantó de su asiento y se acercó a don Ramón. «Señor, le agradecemos su opinión, pero esto es un problema de familia». Don Ramón la miró con una sonrisa triste. «Tiene razón, señora. Es un problema familiar, y las familias se forman con cariño y respeto, no con mentiras y vergüenza». Cuando don Ramón se alejó de nuestra mesa, el silencio que quedó era diferente al de antes. Ya no era un silencio incómodo, sino un silencio de reflexión, como cuando alguien te dice una verdad que no querías oír, pero que era necesaria. Santiago aprovechó ese momento de calma para hacer algo que me conmovió en lo más profundo. Se subió a mis piernas y me abrazó fuertemente. «Abuelo», me dijo en voz alta para que todos lo escucharan, «yo sí estoy orgulloso de ti. Mi maestra me preguntó qué hace mi abuelo, y yo le dije que arregla coches, y que es el más inteligente del mundo». Las lágrimas comenzaron a mojar mis mejillas. «¿Sabes qué me dijo mi maestra?», siguió Santiago. «Me dijo que los abuelos que saben arreglar cosas también saben arreglar corazones rotos». Patricia, que había estado callada desde la intervención de don Ramón, finalmente habló, pero no para defender a Rodrigo. «Eduardo», me dijo con una voz muy baja como si estuviera avergonzada, Yo sabía que alguien estaba ayudando con los gastos de Santiago. Sabía que la escuela a veces nos decía,
que ya estaba pagada cuando nosotros no habíamos pagado. Sabía que las visitas al doctor salían más baratas de lo que deberían. Rodrigo la miró con expresión de traición. ¿Por qué no me dijiste nada?, le preguntó. Patricia lo miró con una mezcla de tristeza y decepción. Porque me convenía que creyeras que podías pagar todo tú solo. Porque me gustaba presumir que mi esposo era tan exitoso que podía mantener este nivel de vida sin ayuda. Pero siempre supe que había algo extraño. Entonces pasó algo que nunca esperé. Don Armando, el padre de Patricia, ese señor elegante que siempre había hablado de Rodrigo como si fuera el yerno perfecto, se levantó de su silla y caminó hacia donde yo estaba sentado. «Eduardo», me dijo. «Puedo llamarte Eduardo, ¿verdad?». Yo asentí confundido. «Eduardo, quiero pedirte perdón. En mi casa, Rodrigo siempre nos contó que se había hecho solo, que había logrado todo por su propio esfuerzo. Patricia y yo creímos esa historia, porque nos gustaba pensar que nuestra hija se había casado con un hombre que se superó a sí mismo. Pero ahora me doy cuenta de que la historia de verdad es mucho más hermosa que la que él nos contó». Don Armando se quedó parado junto a mi silla. La historia real es la de un padre que se sacrificó por su hijo. Esa es una historia de la que cualquier familia se sentiría honrada. Doña Esperanza, la madre de Patricia, también se acercó a nuestra parte de la mesa. «Eduardo», me dijo con una sonrisa que era totalmente diferente a la sonrisa forzada con la que siempre me había tratado. «En mi familia siempre hemos dicho que se conoce a un hombre por lo que hace cuando nadie lo está mirando. Tú has estado haciendo cosas buenas por tu familia durante años, sin que nadie lo supiera, sin esperar aplausos. Eso dice mucho de ti». Sus palabras me sorprendieron tanto que no supe qué responder. Durante años, los padres de Patricia me habían tratado como si yo fuera menos que ellos, como si no mereciera estar en su familia. Y ahí estaban reconociendo mi valía delante de todos. El momento más fuerte llegó cuando uno de los cuñados de Rodrigo, Alberto, que siempre había sido el más presumido, se levantó y dijo algo que cambió la energía de la mesa por completo. «Rodrigo», le dijo a mi hijo, «yo siempre pensé que eras admirable por haberte hecho solo, pero ahora me doy cuenta de que lo admirable no es que te hayas superado sin ayuda. Lo admirable es que hayas tenido un papá que se sacrificó tanto por ti. Y lo triste es que tú hayas decidido ocultar eso en lugar de estar orgulloso». Alberto me miró directamente. «Don Eduardo, yo vengo de una familia sencilla también. Mi papá fue constructor toda su vida, pero yo nunca me he avergonzado de él. Al contrario, siempre les digo a mis hijos que su abuelo levantó casas con sus manos para que yo pudiera construir mi futuro con mi mente». Toda la atmósfera de la mesa había cambiado de forma radical. Los que antes veían a Rodrigo como un ejemplo de éxito, ahora lo veían como un hijo ingrato. Los que antes me veían como un problema, ahora me veían como un padre ejemplar. Pero lo más importante era que Santiago, mi nietecito, había escuchado toda la conversación. Y ahora entendía por qué su abuelo había estado tan triste. «Papá», le dijo Santiago a Rodrigo con esa honestidad cruda de los niños, «¿por qué no me habías dicho que mi abuelo pagó mi escuela? ¿Por qué no me dijiste que es gracias a él que puedo estudiar en una escuela bonita?» Rodrigo intentó contestar, pero no encontró las palabras. Por primera vez en años, mi hijo se había quedado sin excusas, sin mentiras, sin argumentos. Se había quedado solo con la verdad. Y la verdad era que había sido un hijo desagradecido con el padre que más lo había amado en el mundo. Después de que toda la mesa había escuchado la verdad, después de que incluso la familia de Patricia me había reconocido como el hombre que realmente era, me levanté de mi silla con una dignidad que no había sentido en años. Santiago seguía abrazado a mí, y yo lo cargué en mis brazos como cuando era más pequeño. «Mi hijo», le dije a mi nieto, «tu abuelo te quiere mucho y todo lo que hice por ti lo hice con amor. Nunca te olvides de eso». Santiago me abrazó más fuerte y me susurró al oído: «Yo también te quiero, abuelo. Y cuando sea grande voy a ser como tú». Esas palabras de mi nieto me dieron una fuerza que no sabía que tenía. Me dieron la fuerza para hacer lo que debía, irme de allí con la cabeza en alto. Miré a Rodrigo por última vez y por primera vez en años no lo miré con tristeza ni con súplica. Lo miré con la paz de un hombre que había dicho toda la verdad y que ya no tenía nada que demostrar. «Rodrigo»,
le dije con una voz firme pero sin resentimiento. Durante 35 años fui tu papá. Te cambié los pañales cuando eras bebé. Te llevé en brazos al médico cuando te enfermabas. Te enseñé a montar en bicicleta. Te ayudé con las tareas. Vendí todo lo que tenía para que pudieras estudiar. Hice todo eso porque te amaba. No porque esperara algo a cambio, pero sí esperaba respeto. Esperaba que no te avergonzaras de mí. Esperaba que no me eliminaras de tu historia. Me detuve un momento para tomar aire. Hoy me has enseñado que el amor de un padre no siempre es suficiente para formar un buen hijo. Patricia estaba llorando en silencio, pero no sentí lástima por ella. Se había quedado callada durante años, sabiendo la verdad, pero permitiendo que Rodrigo construyera su vida sobre mentiras. Patricia, le dije mirándola directamente, tú sabías que yo estaba ayudando. Sabías que había un abuelo que amaba tanto a su nieto que pagaba su educación a escondidas, pero te quedaste callada porque te convenía que tu esposo pareciera más exitoso de lo que era en realidad. Hoy has aprendido que los cimientos falsos, tarde o temprano, se derrumban. Patricia no respondió, pero asintió con la cabeza aceptando su error. Don Armando y doña Esperanza se acercaron a mí antes de que me fuera. Eduardo, me dijo don Armando, no sé si esto sirva de algo, pero quiero que sepas que de ahora en adelante siempre serás bienvenido en nuestra casa. Ahora entendemos quién eres en realidad y nos da mucha pena haber participado sin querer en esta injusticia. Doña Esperanza añadió, Santiago va a necesitar a su abuelo. Los niños necesitan el ejemplo de hombres trabajadores y honrados como tú. Si Rodrigo y Patricia no lo entienden, nosotros sí. Sus palabras me sorprendieron, pero también me dieron aliento. Por primera vez sentí que tal vez no había perdido completamente a mi familia. El momento más difícil llegó cuando tuve que despedirme de Santiago. Mi nieto no entendía por qué me tenía que ir. ¿Por qué no podía quedarme a comer el pastel? ¿Por qué su papá estaba tan serio? Abuelo, me dijo con esos ojos grandes llenos de confusión, ya no vas a poder venir a verme. Le acaricié la cabeza y le prometí algo que sabía que cumpliría. Mi hijito, tu abuelo siempre estará aquí para ti. Tal vez no pueda visitarte en tu casa, pero siempre que me necesites, sabrás dónde encontrarme. Y cuando seas más grande, comprenderás todo lo que pasó esta noche. Santiago me abrazó fuerte y me dijo, ¿puedo ir a visitarte a tu casa, abuelo? Antes de que yo pudiera contestar, doña Esperanza intervino. Por supuesto que puedes, Santiago. Los abuelos son para visitarlos. Cuando ya me estaba yendo hacia la salida, Rodrigo finalmente se levantó y caminó detrás de mí. Papá, espera, me dijo con una voz que sonaba como la del niño que había sido hace muchos años. Me detuve y me giré para verlo. Por primera vez en la noche, vi en sus ojos algo que no había visto en años: vulnerabilidad. ¿Qué quieres, Rodrigo? Shai, le pregunté. Mi hijo se quedó callado un momento, como si buscara las palabras adecuadas. Yo no quería que las cosas acabaran así, me dijo por fin. Ah, ¿no?, le respondí. Entonces, ¿cómo querías que acabaran? ¿Querías que yo siguiera pagando tus cuentas en silencio mientras tú me humillabas delante de tu familia? Rodrigo bajó la mirada y por un segundo pensé que tal vez me pediría perdón o reconocería su error. Pero sus siguientes palabras me confirmaron que mi hijo había cambiado para siempre. Es que tú no entiendes, papá, me dijo. En mi trabajo, en mi círculo social, tener un padre mecánico no me ayuda. La gente juzga por las apariencias. Necesitaba crear una imagen de éxito. Sus palabras me dolieron más que todo lo que había pasado. Rodrigo, le dije con una tristeza infinita, el problema no es que tengas un papá mecánico. El problema es que tienes un corazón de cartón. Y eso no se puede arreglar con dinero ni con mentiras. Le di la espalda y seguí caminando. Cuando llegué a la puerta del restaurante, don Ramón me estaba esperando. Señor Morales, me dijo, quiero que sepa que lo que hizo esta noche fue muy valiente. No muchos hombres tienen el coraje de defender su honor como usted lo hizo. Le agradecí sus palabras y le di la mano. Don Ramón, le dije, a veces un hombre necesita defenderse aunque sea contra su propia familia. Don Ramón asintió. Su hijo perdió mucho esta noche, señor Morales. Perdió al papá que lo amaba sin condiciones. Espero que algún día se dé cuenta de lo que perdió. Esas palabras
Me acompañaron durante todo el camino de regreso. Cuando llegué a mi piso en el barrio obrero, Carmen me estaba esperando despierta, sentada en la mesa de la cocina con una taza de té. ¿Cómo te fue, Eduardo?, me preguntó con una mezcla de esperanza y preocupación. Me senté junto a ella y le conté todo lo que había pasado. Cuando terminé, Carmen me abrazó y me dijo: «Estoy orgullosa de ti, mi amor. Por fin defendiste tu dignidad. Por fin dijiste toda la verdad». Esa noche, por primera vez en años, dormí en paz. Dormí con la tranquilidad de un hombre que había hecho lo correcto, que había dicho lo que debía, que había defendido su honor. Los días siguientes fueron difíciles, pero también de gran liberación. Ya no tenía que guardar secretos, ya no tenía que pagar cuentas a escondidas, ya no tenía que fingir que no me dolía ser ignorado por mi hijo. Por primera vez en años, podía usar mi dinero en mí mismo, en Carmen, en arreglar nuestro departamento, en darnos pequeños lujos que no habíamos podido tener, porque todo mi dinero se iba en ayudar a Rodrigo sin que él lo supiera. Carmen y yo empezamos a planear un viaje a Santa Clara del Cobre, a visitar la tumba de mis padres, a conectarme de nuevo con mis raíces, con la dignidad del trabajo honesto que ellos me habían enseñado. Me di cuenta de que había pasado tantos años viviendo para mi hijo, que me había olvidado de vivir para mí. Una semana después de la cena, recibí una llamada que cambió mi forma de verlo todo. Era doña Esperanza, la mamá de Patricia. «Eduardo», me dijo, «Santiago ha estado preguntando por ti todos los días. Ayer me dijo que quiere aprender a arreglar coches como su abuelo. ¿Te parece si lo traigo a visitarte el sábado?». Esa llamada me llenó de una alegría que hacía mucho no sentía. Me di cuenta de que aunque había perdido a mi hijo, tal vez podía recuperar a mi nieto. Me di cuenta de que mi historia no terminaba con la ingratitud de Rodrigo, sino que continuaba con el cariño de Santiago. El sábado, cuando mi nieto llegó a mi casa y me pidió que le enseñara cómo funcionaba un motor, sentí que toda mi vida había valido la pena. Sentí que había plantado una semilla en el corazón de ese niño, una semilla de respeto, de agradecimiento, de amor por el trabajo honesto. Y me di cuenta de que esa era la verdadera herencia que podía dejarle. No dinero, sino valores. No mentiras sobre el éxito fácil, sino la verdad sobre el esfuerzo y la honradez. Esa noche en el restaurante cambió mi vida para siempre. Aprendí que a veces tienes que perder a alguien para encontrarte a ti mismo. Aprendí que el amor de verdad no siempre es devuelto, pero eso no significa que no haya valido la pena entregarlo. Aprendí que la dignidad de un hombre no se mide por el dinero que tiene, sino por la honestidad con la que vive. Hoy, 6 meses después, soy un hombre diferente. Sigo siendo mecánico. Sigo viviendo en mi piso pequeño del barrio obrero. Sigo teniendo las manos rudas por el trabajo, pero ya no soy el padre invisible, el abuelo fantasma, el hombre que se esconde para ayudar. Ahora soy Eduardo Morales Santibáñez, un hombre que se respeta a sí mismo y que exige respeto de los demás. Santiago viene a verme todos los sábados. Está aprendiendo a usar las herramientas básicas. Está conociendo la historia de su bisabuelo que trabajaba el cobre. Está entendiendo que el trabajo honrado es la base de una vida decente. Y cuando sea mayor, él va a contar una historia distinta. Va a contar la historia de un abuelo que lo amó incondicionalmente, que le enseñó valores auténticos, que le mostró que la verdadera riqueza se encuentra en el corazón. ¿Y tú qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te quedarías callado si alguien borrara todos tus sacrificios de su vida? ¿Seguirías ayudando en secreto a alguien que se avergüenza de ti? ¿O defenderías tu dignidad, aunque eso significara perder a la persona que más quieres? Si esta historia te conmovió, comenta aquí abajo y cuéntanos desde dónde nos escuchas. Suscríbete al canal Historias que Duelen. A veces saber que hay personas que entienden nuestro dolor nos da la fuerza para seguir adelante. Y no olvides suscribirte, porque todos los días hay una nueva historia que podría ser la tuya.